Buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos estaremos conversando con un político opositor, miembro de la mesa de diálogo, mesa que desde principios de este mes y con la mediación del Vaticano y acompañamiento de la UNASUR, reunió a oficialistas y opositores y marcó una tregua para buscar una salida a los problemas que enfrenta el país. Esta cita política ha despertado desde su instalación interés dentro y fuera del país. Y esta noche conoceremos las impresiones de la oposición en ese diálogo. Hoy en el estudio nos acompaña Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD y representante de la unidad en la mesa de diálogo. Chuo, bienvenido una vez más a la entrevista estelar. Gracias por esta oportunidad, de verdad es muy importante poder transmitir al país de qué manera percibimos y nos aproximamos a este proceso que puede generar ciertamente caminos de entendimiento y de paz, pero que si es desaprovechado, voy a decirlo de una manera muy coloquial, si este tren no lo tomamos, no sabemos si pasará otro. Para ampliar todos estos detalles, vamos a ver un video y comenzamos nuestra conversación. Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por reelegirme presidente, no. Eso lo decidirá el pueblo en su momento, en el año 2018. Mi obsesión ahorita y mi dedicación exclusiva es que el pueblo tenga vivienda, educación, trabajo, vida y resolver la guerra económica. Esa es mi obsesión, resolver lo económico. El gobierno ha señalado y que se va a mantener en el poder y hará todo lo que sea necesario. La oposición asegura que en el país viene un cambio político. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder esto? Creo que ver este video del señor Mauro Moros resulta patético porque al final la conclusión que uno saca es la que tú acabas de decir sin que yo te sugiera nada. Evidentemente, él dice, yo no estoy obsesionado por elecciones. No, él está obsesionado única y exclusivamente por mantenerse aferrado al poder. El país está cayendo a pedazos. Tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos la criminalidad más alta y más agresiva del planeta. Estamos, bueno, ¿qué te digo yo? Somos el único país del mundo que cuando el gobierno decreta un aumento salarial, la gente lo que hace es ponerse las manos en la cabeza y lamentarse, porque saben que al día siguiente el aumento salarial todo va a costar 5 o 6 veces más caro. Entonces, tenemos ese país, un país donde el gobierno no garantiza ni la estabilidad política, ni la gobernabilidad económica, ni la convivencia social. Aquí va a haber cambio, Milagro. Va a haber cambio no porque el gobierno lo permita, no porque la oposición lo promueva. Si el gobierno dice que se va a mantener en el poder y la oposición señala que si va a haber un cambio político. De la misma manera, Milagros, como ellos estaban diciendo, ese mismo señor que salió en ese video, lo recuerda el país, hace nada estaba diciendo, nosotros vamos a ganar las elecciones parlamentarias como sea. ¿Recuerdan? Como sea. Que me interpreten bien, como sea. Y resulta que perdieron de manera, bueno, abrumadora. Entonces, eso es discurso, eso es cháchara. Aquí el tema va mucho más allá de la diatriba política. El tema es que en Venezuela hay hambre. En Venezuela hay gente muriendo por falta de medicinas. En Venezuela hay 16 millones de personas que viven en barrios, en 170.000 hectáreas que ocupan los barrios de Venezuela. Y esas personas, el único gobierno real que tienen es el gobierno del AMPA, porque el AMPA es quien decide quién entra y quién sale, quién vive y quién muere. Entonces, el tema no es lo que diga Maduro, tampoco el tema es lo que diga la MUD, el tema es lo que diga el pueblo venezolano. Y para que esta crisis se resuelva por lo que diga el pueblo, es necesario convocar una consulta electoral. ¿Cómo? Muy sencillo, que nos devuelvan el referendo revocatorio o que se convoque una elección presidencial adelantada. Para eso es precisamente la mesa de diálogo. El tema de la semana también ha sido la mesa de diálogo y a propósito de eso quería preguntarle, se hicieron 4 comisiones, se sentaron, fue una semana de expectativa. ¿En qué se avanzó? ¿Qué se logró? ¿Qué ganó el país con este diálogo? Bueno, lo primero que gana el país es la posibilidad de la paz. Recordemos, cuando llega el enviado del Vaticano a Venezuela, acaban de ocurrir 2 cosas muy graves. Por un lado, el gobierno había secuestrado judicialmente el referéndum revocatorio. 5 tribunales penales de 5 estados del país, ninguno de ellos tiene autoridad sobre un proceso electoral, sin embargo, lanzan una decisión que secuestra al referéndum revocatorio para que nos quedara claro a todos los venezolanos que lo que venía era violencia. Después de la violencia institucional para secuestrar el referéndum revocatorio vino la violencia física. Asaltaron el Palacio Legislativo, asaltaron la sede de la Asamblea Nacional los grupos armados maduristas.
Justamente en ese momento dramático llega el enviado del Vaticano. Entonces, el enviado del Vaticano abre un espacio o pide que se abra un espacio para el diálogo y lo primero que nos da entonces, el primer resultado efectivo es la posibilidad de la paz. Ahora, esa posibilidad se toma o se desaprovecha. Nosotros decidimos tomarla. Por lo que dije al principio, si este tren pasa, no sabemos si va a pasar otro después. Quisiera preguntarle, dicen algunas personas que el gobierno se oxigenó con esta mesa de diálogo, que está tratando de ganar tiempo y que esto lo ha conseguido gracias a los gestos que ha tenido la MUD de sentarse, de dialogar y de suspender actividades que se tenían previstas. Mira, ¿Qué le responde usted a quien piensa de esa manera? Quien diga eso parte de un supuesto falso, parte del supuesto de que el gobierno estaba en el suelo hace una semana, ¿no? Y de que si íbamos a Miraflores, caía el gobierno. Yo lo voy a decir de manera absolutamente clara y responsable. Nosotros, claro que vamos a ir a Miraflores. Vamos a ir a Miraflores para quedarnos en Miraflores, porque vamos a ir con los votos del pueblo. Nosotros vamos a ir a Miraflores, vamos a quedarnos en Miraflores y vamos desde Miraflores a liderar el proceso de transición a la democracia y a liderar el proceso de reconstrucción nacional, porque vamos a llegar con los votos del pueblo. Que todo el mundo se saque de la cabeza esa fantasía que viene de los aciagos años del 2002. Aquí una marcha no cambia gobierno. Aquí se cambia gobierno con los votos de la gente. ¿Y cómo va a suceder este cambio de gobierno con los votos si el gobierno ha manifestado que las elecciones son las que tiene el cronograma electoral para el próximo año regionales y municipales y para el 2018 presidenciales? Bueno, porque eso no lo decide el gobierno. Este gobierno prácticamente está en las últimas. Este no es un tema de la propaganda gubernamental o de la propaganda opositora. Este es un tema de la realidad. Tenemos una inflación del 700%. En este momento en Venezuela, 8 de cada 10 venezolanos tienen problemas para comer. La inflación proyectada para el próximo año es del 2.200%. En este momento hay niños que cuando fueron los privilegiados, los que pudieron comprar el uniforme escolar, se encontraron con que los que eran talla 10 ahora son talla 8. ¿Por qué? Porque la dieta de Maduro está castigando no solamente a los adultos, sino a los niños que están en proceso de formación. Vamos a decirlo claro, este gobierno no se aguanta. Y eso es un cuento aquello de que oxígeno este gobierno. Mira, la realidad económica hace que esta mayoría, que hoy es del 80%, lo que hace es crecer. La realidad es que tenemos que articular la forma, tenemos que construir la manera para producir el cambio sin que sea violento. ¿Por qué? Bueno, porque lo que queremos hacer no es sustituir a un caudillo por otro. Lo que queremos es entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país de oportunidades. No podemos entregarle un país en escombros, que es lo que ocurriría si el cambio es violento. Tenemos que hacer una pausa, pero antes respóndame sí o no. ¿Está la oposición dividida en el país? La oposición es diversa, pero tiene cómo ponerse de acuerdo, a diferencia del gobierno que es fragmentado. Hacemos una primera pausa, pero ya regresamos con más de la entrevista estelar. Nuestro invitado de esta noche, Chuo Torrealba. Continuamos en la entrevista estelar con nuestro invitado de esta noche, Chuo Torrealba, y quisiera preguntarle, en la mesa, ¿quién atinó? ¿Los que participan en el diálogo o los que se reservaron y no se han sumado a esta negociación? En la mesa atinamos todos, porque todos estuvimos de acuerdo en ir al diálogo y aquellos que tuvieron razones muy valederas, por cierto, para reservarse, apoyaron la decisión de ir al diálogo. Eso es muy importante decirlo porque nuestra coincidencia no es puntual, nuestra coincidencia es estratégica y por eso se equivocó Maduro pensando que podía introducir intrigas y dividir la oposición cuando decía fulano de tal, ahora resulta que me cae bien, pero voluntad popular es terrorista. Se equivocó. Al día siguiente estaba toda la unidad diciéndole, no, mira, si te metes con uno, te metes con todos. Somos un solo bloque y todos estamos unidos porque lo que nos unifica es la estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? La del cambio pacífico,
constitucional, democrático y electoral. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la táctica, sí. ¿Por qué? Porque la situación cambió. Antes nosotros estamos trabajando para apartar los obstáculos ilegales que el gobierno había puesto en el camino del referendo revocatorio. Ahora, cuando nos secuestraron el referendo revocatorio, estamos luchando para recuperar el derecho al voto del pueblo para poder hacer posible esa salida pacífica de la que estamos hablando. Salida que, por cierto, es cada vez más urgente. Recordemos, Venezuela es una olla de presión y la válvula de escape, el gobierno de manera irresponsable la soldó cuando nos secuestraron el referendo revocatorio. Por eso es que es importante la iniciativa. ¿Hay posibilidades de retomar el referendo revocatorio a pesar de la sentencia del TSJ? Todas las posibilidades, porque esas sentencias son írritas. Las sentencias están montadas sobre unas decisiones de unos tribunales que no tienen competencia electoral. Ahora, el tema es la presión que haga el país, la presión que haga la comunidad internacional y ejercernos de manera asertiva en los tres escenarios fundamentales de lucha. Uno es la calle, por supuesto. Sin calle activada aquí no va a haber cambios. El otro escenario son las instituciones ya liberadas por el voto del pueblo, como la Asamblea Nacional. Y el tercer escenario es la comunidad internacional. Y dentro de la comunidad internacional, un espacio privilegiado, que es la mesa de diálogo. ¿Por qué digo privilegiado? Porque tiene la rectoría del actor, digamos, de mayor contundencia moral del hemisferio occidental, como lo es el Estado Vaticano. ¿Cuáles van a ser las acciones concretas de la oposición? Se hablaba hasta el 11, una expectativa, pasó el 11. ¿Cuáles son las acciones concretas que tiene la oposición y qué le dice al pueblo venezolano? Nosotros hemos dicho con toda claridad, esa tregua que pidió el Vaticano para dar espacio a la instalación de la mesa de diálogo, esa tregua cierra el 11 de noviembre. Aquí se reactiva la agenda de calle. Repito, sin calle activada no va a haber cambio. Ahora, una cosa es tener una agenda de calle y otra cosa es la ilusión de una marcha suicida. Eso no encaja dentro de lo que es un proyecto de lucha de largo aliento, porque también hay que ser muy serio. Y como tú sabes, Milagros, yo no soy, ni he sido, ni voy a ser candidato a nada, ¿no? Entonces puedo permitirme el lujo de hablar con absoluta claridad. No está poniendo que si ultimátum, o fecha, o rayitas amarillas, o rayitas rojas. No, aquí lo que viene es lucha. Lucha dura, que puede incluso no ser breve. Cuando digo que no puede ser breve, es el asunto este de poner que si el jueves de la semana que viene, o la quincena que viene. No. Ahora, esto va a ser rápido porque sencillamente esto ya no se aguanta. Porque, miren, voy a ponerles un ejemplo. Cuando habla de rápido, estamos hablando de un periodo corto, de un periodo largo. No, estoy hablando de lucha, una lucha en la calle dura. Estoy hablando. ¿Cómo se traduce? Estoy hablando de que el tiempo que viene, que yo creo que va a ser de urgencia. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la situación económica no se aguanta y este país está demandando soluciones ya. Ahora, digo que una cosa es tener el sentido de urgencia que tiene el pueblo y otra cosa es estar poniendo fechas arbitrarias o eventos como rayas rojas o como ultimátum. Ese error no se puede cometer. Aquí vamos por una pelea que va a ser dura. Y bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener como ayuda, dicen ellos, acompañante, dicen ellos, nada más y nada menos que el Vaticano. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué era tan importante no quedarnos sin el Vaticano? Bueno, porque esta confrontación es muy desigual. Somos un inmenso país, un mayoritario país desarmado, enfrentando una cúpula minúscula, pero armada hasta los dientes. Entonces, una confrontación tan desigual tiene que tener un árbitro, por así decirlo, un mediador, un acompañante que, como el Vaticano, sea capaz de decirle a ese sujeto armado hasta los dientes, cualquier desliz que ocurra va a ser conocido en el planeta de manera automática y va a tener la condena internacional. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, esto significa, tú me decías, ¿cómo se come eso? ¿Con qué se come eso de la lucha? Bueno, yo creo que aquí hay razones de sobra para que todos los sectores del país estén protestando. Lo importante es que todas esas protestas estén articuladas y tengan claro que todas deben terminar en la exigencia de la solución electoral, porque sin cambio de gobierno aquí no hay solución para el problema de ningún sector. Rápidamente quisiera preguntarle algo antes de pasar a revisar su cuenta de Twitter, y es que se está conversando en estas mesas de diálogo de planes de Estado, de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, porque más allá de quién es gobierno o no, el problema que están viviendo los venezolanos es grave, sobre todo el tema económico y social y humanitario.
¿Qué se está haciendo en materia de Estado? ¿Se están tratando algunas estrategias que permitieran mejorar en estas mesas entre el gobierno y la oposición la calidad de vida de los venezolanos? Milagros, tu pregunta es clave porque el diálogo tiene sentido si y solo si le es útil a la gente. Entonces, pongo ejemplos. Hay 4 comisiones de trabajo. Una es sobre el tema de la libertad de los presos políticos, que es un tema clave, es un tema fundamental. ¿Qué tiene que ver eso con la ¿Tienen calidad nuevas de vida de la liberaciones? gente? Primero, o sea, más allá de que hayan nuevas liberaciones, que tiene que haberlas, aquí lo que se tiene que acabar es la barbaridad de la judicialización de la política. ¿Tú me entiendes? No solamente hay 130 presos políticos, además hay decenas de exiliados y además hay más de 2.000 causas judiciales abiertas por razones de persecución política. Con eso hay que acabar. ¿Por qué? Porque es un factor que envenena la atmósfera política, que enguerrilla la atmósfera política, y donde hay ese tipo de confrontación no hay progreso económico. Otra de las mesas que está funcionando es el tema institucional. Eso también tiene que ver con la vida de la gente. Lo voy a decir clarito. Mira, si aquí no hay el respeto por la Asamblea Nacional, aquí no va a haber operaciones de crédito público que permitan resolver temas urgentes como el tema de la importación de alimentos. Entonces, para eso es necesario recuperar el respeto por la Asamblea Nacional, el tema también de lo económico y social específicamente. Esa es la comisión donde yo estoy. Nosotros estamos luchando para que el canal humanitario se abra, un canal para que entren a Venezuela las toneladas de alimentos y medicinas que tienen que entrar para socorrer a los más necesitados. Ahora, si el gobierno quiere que eso se llame de otra manera, si quieren que no se llame canal humanitario, mira, se puede llamar como sea, se puede llamar Madre Solo Hay Una. Ese no es el punto. El punto es que entren los insumos necesarios para ayudar a los que están en situación más desesperada. Y por último está el tema, por supuesto, electoral, ¿no? El tema de la solución electoral. Este es el tema básico, este es el tema de fondo, porque es con un nuevo gobierno con el que no habrá ni más presos políticos, ni más locuras en materia económica, ni más irrespeto a las instituciones. De eso se trata. Vamos a aprovechar para revisar las redes sociales y específicamente su cuenta de Twitter, que tiene más de 875,000 seguidores. Quisiera que nos comentara más allá de 140 caracteres. Dice así: a finales de los 90 los venezolanos consumían en promedio 30 kilogramos de alimentos al mes. Hoy el promedio son 13 kilogramos. Sí, esto es terrible. Esto y antes que me conteste, quisiera preguntarle, porque el gobierno ha dicho que en la cuarta los venezolanos no comían bien, comían perrarina. Bueno, en primer lugar, quien diga eso o nunca ha tenido perro o nunca ha trabajado en su vida, porque la perrarina siempre fue más cara que cualquier otro, que darle comida casera al animal. Así que eso es más o menos una tontería. Lo que sí se puede decir hoy es que hoy se están comiendo no solamente a los perros. Hoy están asesinando caballos como en el zoológico de Caricuao para comérselos, ¿me entiendes? Eso sí está pasando hoy, más allá de cualquier leyenda política. Y tenemos este dato duro dado por el vocero de Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, en el contexto del evento Perspectivas 2017 con Industria. Él decía, la ingesta de alimentos diaria de una persona en Venezuela en promedio era de 1 kilogramo al día. El promedio mensual era entonces de 30 kilos hacia finales de los 90. Hoy el promedio de ingesta es de 13 kilogramos de alimentos al mes. Subrayo, promedio. Eso quiere decir que hay gente que puede estar consumiendo todavía 30 kilogramos o incluso un poco más. Si es un enchufado va a comer incluso un poco más, pero hay muchísima gente que está comiendo 13 kilogramos o menos. ¿Hay posibilidades de que estas realidad. condiciones a los venezolanos le cambien? ¿Qué está haciendo la oposición? Por supuesto que hay posibilidad de que esto cambie. Venezuela tiene una capacidad instalada de procesamiento industrial y de generación de insumos de materia prima importantísimo. Claro que lo tiene. Ahora, somos víctimas. ¿Cómo lo cambia? Porque somos víctimas en este momento de dos cosas. Por un lado, de un modelo, de un sistema económico que está diseñado para producir y distribuir pobreza, no para generar riqueza. Pero incluso eso funciona mal porque tenemos una burocracia absolutamente corrupta. Mira, el documento de Marea Socialista, fíjate tú que no te estoy hablando de fuentes de la oposición. La disidencia del chavismo levantó un informe sobre lo que ocurrió
con la inmensa riqueza petrolera que entró en este país en los últimos 12 años. La conclusión de ellos es que casi 300.000 millones de dólares se los robaron los corruptos. Estoy hablando de una pelea entre chavistas, échale pierna. Entonces, si nosotros logramos resolver esos dos morbos terribles, por un lado el morbo de la corrupción y por otro lado superar ese modelo anacrónico que solamente está vigente hoy en la Venezuela de Maduro, en la Cuba de Castro y en Corea del Norte, pero el resto todo el mundo superó hace años la idea de que el comunismo servía para algo. Si nosotros logramos superar eso, Venezuela va a poder volver a ser lo que fue siempre, la vanguardia de la modernidad en América Latina. Chu, debemos hacer una pausa, pero venimos con más al regreso. No se retiren, ya volvemos con la entrevista estelar. En esta oportunidad hay una dirección política seria, responsable, que llega a acuerdos y los cumple. Esa es la visión que a mí se me encomendó transmitir en el día de hoy al país y al mundo. Ese es el acuerdo al cual acaban de llegar todos los partidos de la Unidad Democrática. Ese es un video de hace unos días, del 26 de octubre de este Correcto. año, cuando se realizó la toma de Venezuela. Quisiera preguntarle, ¿cree la unidad que tiene las mismas condiciones para movilizar y la misma confianza en el pueblo que tenía hace unos días atrás, antes de sentarse en la mesa de diálogo? Fíjate tú, en primer lugar, para explicar ese video me parece importante y agradezco que lo hayan tomado. En ese momento la tarima estaba rodeada por un grupito de unas 500, 600 personas insultando a quienes estaban en la tarima y además exigiendo que había que irse en ese momento para Miraflores. Y yo les dije que no. ¿Por qué? Porque la dirección de la oposición no puede ser secuestrada por un grupito de gente gritando, porque ese grupito de gente gritando no representa lo que es el sentir del pueblo opositor. El pueblo opositor tiene más de 5 años apostando de manera consistente por una estrategia democrática, constitucional, pacífica y electoral. Y la responsabilidad de uno, no es sencillamente decir lo que la gradería grita en un momento determinado. La responsabilidad de uno como persona seria, como ciudadano responsable, no es surfear los gritos de la gente, sino conducir. Yo creo que, por eso digo, agradezco esa toma de ese video. En relación al tema de la capacidad de movilización, yo recuerdo que cuando convocamos la toma de Caracas el 1 de septiembre, y aquello fue espectacular, y llenamos 3 avenidas completas, y fue más de 1.100.000 personas, había gente que decía, bueno, no se pueden hacer nuevamente una cosa tan importante como esta. Bueno, resulta que el 26 hicimos otra cosa tan importante o más que esa, porque no se trata de la capacidad de convocatoria de la mesa o de un líder o de un grupo de líderes. No, se trata de la decisión de un pueblo de luchar por su democracia, de la decisión de un pueblo de luchar en defensa propia, porque en definitiva aquí de lo que se trata es de eso. Ese millón de personas que estaba allí estaban defendiendo su ingreso, sus hijos, su derecho a tener futuro. Como tú bien sabes, hasta hace nada era normal en Venezuela que los hijos vivieran mejor que los padres, que los nietos vivieran mejor que sus abuelos. Hoy es al revés. Hoy un muchacho recién graduado, profesional, médico, con posgrado, si gana algo, gana prácticamente algo parecido al salario mínimo. Ya no se trata de que la gente no pueda comprar vivienda. No, es que los jóvenes ni siquiera pueden alquilarla. Entonces, para salir de ese país sin oportunidades, que es la Venezuela madurista, tenemos que ir a un cambio político. De eso se trata. Se nos acaba el tiempo. Quisiera preguntarle, miembros del gobierno han señalado que han tenido muy buena impresión de usted en la mesa de diálogo. ¿A qué cree usted que corresponde esta buena opinión de Chugo Torrealba? Bueno, yo creo que se corresponde no con méritos de Chugo Torrealba, sino con logros del pueblo democrático. Yo debo recordar que el 24 de septiembre del año 2014, cuando yo fui designado secretario ejecutivo de la MUD por la unanimidad de los partidos, 2 días después el señor Nicolás Maduro se refirió a mí en cadena nacional y me llamó basura. Bueno, resulta que 2 años después viene Nicolás Maduro y me da la mano.
¿Quién ha modificado? ¿Quién ha retrocedido? ¿Quién cambió? Cambió Maduro. ¿Y cambió Maduro por qué? Bueno, porque las circunstancias lo obligaron. Él hasta hace nada decía, en la oposición no hay nadie con quien hablar. Ahora resulta que se vio obligado a sentarse en una mesa y además con la Rectoría del Vaticano, que él no quería. Porque recordemos todo, Maduro es el único presidente del hemisferio occidental que ha sido capaz de embarcar un papa. Eso hay que anotarlo en el contexto de esta situación. Rápidamente, una palabra para definir la situación actual del país. La situación actual del país es una catástrofe, pero la respuesta a la catástrofe tiene que ser constancia, perseverancia y valentía. Para Chudo Torrealba hoy, ¿la fuerza es la unión o el poder es la fuerza? Mira, la fuerza es la unión, tal y como dice nuestro himno nacional, y el poder para los ciudadanos significa algo distinto. Es el poder crecer, es el poder ver a los hijos prosperar, es el poder construir, no es el poder en sí mismo, ese poder convertido en sustantivo por el cual tú ves, por ejemplo, a Nicolás Maduro aferrado a una silla o a un escritorio. Se nos acabó el tiempo. ¿Calle o negociación? Calle y negociación. Recordemos cómo salió Dilma Rousseff. Dilma Rousseff salió cuando Brasil tomó las calles, pero al final sale a partir de un espacio institucional. Es calle activada y esa calle activada tiene que recoger sus frutos en un espacio político. Tiene un minuto para despedir el programa y el reloj en pantalla le estará señalando el tiempo. Me hace falta incluso menos de un minuto. Aquí lo que viene es lucha, lucha de todos. Lo dijo Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz, expresidente de Polonia. Ellos lograron derrotar la dictadura de Jaruzelski cuando más allá de la dirigencia gremial, más allá de la dirigencia política, la lucha contra la dictadura fue una lucha de toda la nación. Eso es lo que está planteado en Venezuela, la lucha de toda la nación por recuperar la democracia y la libertad. Muchas gracias por venir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo sábado.